Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un fragmento de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a un poco más de 6 meses de su llegada a la Casa Blanca. Esto que ha sucedido en el foro organizado por CNN, conducido por el colega Don Lemon, y que, bueno, pues ha mostrado a un Joe Biden hablando de las vacunas, hablando de este momento que se vive con la pandemia y de otros temas como la economía, varios asuntos que abordaremos en este programa con nuestros invitados. Saludo a Robert Valencia hasta Nueva York. Saludo, Robert, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola Carmen, un placer estar con ustedes nuevamente en este programa. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Vamos a ver si enlazamos, ojalá que lo logremos, nuestro invitado José Luis Valdés Ugalde. Hemos acordado con él enlazarnos para escuchar su análisis, pero bueno, ahora estaremos ahí con él y Robert, bueno, pues temas varios, temas importantes. ¿Cómo viste a Biden en este ejercicio? Bueno, si lo vemos desde el plano óptico, Biden se mostró como un presidente que se acerca a las personas, que se acerca a la gente. Y hay que recordar que mucha de la crítica que Biden había recibido es que él, y precisamente esa crítica viniendo del lado conservador de la política, que él no ofrecía muchas ruedas de prensa como lo hacía su antecesor. Ahora, que ha tenido este foro para hablar con las personas, pues obviamente demuestra que todavía tiene ese interés en acercarse a la gente y acercarse a los televidentes para responder a sus dudas, a sus inquietudes, a sus preocupaciones. Pero obviamente entendiendo los momentos más difíciles por los que está pasando Estados Unidos en prácticamente una generación, pues se entiende que él no va a hacer lo que hizo Donald Trump anteriormente, que era simplemente estar sometido a Twitter, a los medios de comunicación, como él había acostumbrado. Así que por ese lado yo creo que hizo un buen trabajo en por lo menos hablar con honestidad. Hubo momentos en ese foro donde él habló con honestidad, como ocurrió con ese empleado del restaurante que le preguntó sobre los salarios mínimos en Estados Unidos. Bueno, digamos, empatía es la palabra, ¿te parece que la logró? Sí, me parece que empatía, un poco más de acercamiento, obviamente si lo comparamos nuevamente con la administración de Donald Trump, una persona que no tuvo empatía en un momento tan difícil para Estados Unidos como por ejemplo lo fue el coronavirus, que aunque sigue siendo una amenaza latente, pues sí, obviamente yo creo que Joe Biden a lo largo de su historia, también personal, no solamente del lado político, sino del lado personal, pues tiene un poco más de empatía, más de acercamiento con las personas que tal vez su antecesor. Bueno, estamos hablando de las preocupaciones, independientemente de lo que pueda ser esta expresión que usó de abrimos estadios para que la gente se vacunara y bueno, pues ahora también hay gente que se cree invencible, como lo acabamos de escuchar. ¿Qué valoración le das a esta explicación y este llamado que al final de cuentas hace Biden a un país como los Estados Unidos, a la gran potencia en el tema de la pandemia? Yo creo que, en mi opinión, yo creo que hay de cierta manera expresó una frustración. Obviamente, digamos, con un tono, con un halo de, digamos, sí, estamos abriendo los estadios para que las personas vengan y se vacunen, pero yo creo que el presidente y su círculo más cercano entiende lo acuciante de este momento. Solamente 60% de la población en Estados Unidos se ha logrado vacunar del todo, no logrando el umbral del 70% que él hubiera querido alcanzar para el 4 de julio. Y estamos viendo precisamente, como lo señaló el Centro de Control de Enfermedades, digamos, el contagio que estamos viendo y el índice de mortalidad por cuenta del COVID está dentro de la población que se niega o que simplemente no se ha podido vacunar. Con lo cual, obviamente, pues esto genera esta gran tensión. Y yo creo que también hablaba de eso, de que tal vez muchas personas se creen invencibles, digamos, han caído, digamos, han sido objeto de la desinformación. Porque aquí hay un detalle muy importante también que señalar, Carmen. Yo creo que la Casa Blanca lo que ha venido haciendo es acercarse a los círculos conservadores, principalmente medios de comunicación que tienen un gran alcance y que han tenido esa influencia sobre esas personas, precisamente por la desinformación
que se ha cundido en este país y que muchos de estos grupos pues no reciben la vacuna precisamente porque escuchan a esas personas que tienen un gran, digamos, un gran poder de convencimiento. Y vemos, por ejemplo, voy a señalarlo, Fox News, que es la cadena más grande de Estados Unidos del ala conservadora, pues ha venido cambiando su tono. Incluso algunos líderes republicanos están incentivando a su base a que salga y se vacune, porque entendemos que aquí pues la situación se está comenzando a agravar, ya se está volviendo a mencionar que hay que volver a portar el tapabocas o la mascarilla, por lo menos se dice que cuando comience el año escolar muchos niños van a tener que portar una mascarilla porque parece que lo que se ha venido ganando en el tema de la pandemia, en la lucha contra la pandemia, pues corremos el riesgo de que otra vez volvamos a un punto de partida donde tenemos que volver a portar tapabocas, donde tenemos que cerrar negocios, donde todos tendremos que estar en confinamiento y obviamente pues eso también afectaría mucho la economía estadounidense. Robert Valencia, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre este encuentro de Joe Biden, este foro CNN con Don Lemon, que bueno, pues hay varios ángulos, hay que revisar, bueno, este medio año de gobierno del presidente de los Estados Unidos. Volvemos con esto en un momento más. Demócratas y republicanos. No me importa si ustedes creen que yo soy un Satán reencarnado. El hecho es que uno no puede ver este televisor, nada pasó el 6 de enero. Uno no puede escuchar a las personas que dicen que esto fue una marcha pacífica. De verdad, piensen en eso. Miren las cosas que se están diciendo. Noticias que la economía está mejorando significativamente. Cuando uno piensa en esto, el costo de un automóvil era el que teníamos antes de la pandemia. Comparamos los precios en el año previo a la pandemia y han subido porque de hecho no estaba pasando mucho. Por ejemplo, los automóviles. Ustedes, las compañías de autos de alquiler están vendiendo sus inventarios. Lo pasa con los concesionarios, pero ahora todo está regresando. Ahora dicen que están creciendo al 7%. Hemos creado más empleos en los primeros 6 meses de este gobierno que en cualquier otro momento de la historia. Bueno, pues otro fragmento de este foro en CNN con Don Lemon y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en este ejercicio del que estamos hablando con Robert Valencia en Nueva York y ahora en México. Ya nos conectamos con José Luis Valdés Ugalde. Hola, José Luis, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Ya conectamos. Gracias, Carmen. Un saludo. Igualmente, ¿cómo viste el foro? ¿Cómo viste a Biden? ¿Qué dices de lo que pasó? Interesante, un presidente con enorme legitimidad y también credibilidad, pero con un problema de consensos. Un problema de consensos en este momento que puede significar que termina la luna de miel de Joe Biden a los 6 meses de su presidencia, que empezó también con todos esos decretos presidenciales en donde se ajustaban cuentas con el pasado, sobre todo se ajustaban cuentas con el trumpismo, y en relación a temas como migración, temas como frontera, el muro, la política exterior, el Pacto de París, la OMS, en fin, cambio climático, muchos temas que ciertamente Trump hundió de una manera muy interesante durante su periodo. Ahora bien, lo que hay que preguntarse ahora es si la sombra de Trump y la presencia del trumpismo la presidencia, en este momento de la presidencia de Biden, va a impedir y obstaculizar que Biden lleve a cabo pues, todos sus proyectos, que son proyectos muy importantes. Se le cayó migración con el fallo del juez de Texas acerca de los primas. Estamos con problemas con el tema de la pandemia, emerge o reemerge con la variante Delta. Tema por el cual, por cierto, con el cual empieza muy bien una presidencia
muy ingeniosa, que se plantea un cambio por completo de reglas con relación al tema de la salud, el tema de la política exterior, el tema de la incorporación de Estados Unidos al mundo, el regreso de Estados Unidos al mundo, el regreso del multilateralismo, en fin. Cuántas cosas están en este momento detrás de Biden que ciertamente están obstaculizándole muchos de de las tácticas, de las políticas que tendría que estar llevando a cabo si no fuera por la presencia de esa fuerza política que es el trumpismo, que tanto ha obstaculizado tanto la ductilidad de la democracia estadounidense, como desde luego también los arreglos internacionales, Carmen. Bueno, sí, dejas aquí un buen análisis. Retomo el hilo para escuchar a Rob Valencia. Ciertamente, Joe Biden inició su gobierno hace hace 6 meses, pues con una cantidad de decretos, con una cantidad de decisiones. Tenía prisa en este primer tramo de su gobierno y bueno, ya lleva este medio año. ¿Qué balance se puede hacer de todo lo que lanzó el presidente estadounidense, memorándums, todo lo que representa finalmente esta decisión de marcar una pauta y de, supongo yo, separar el tramo de la historia que lo antecedió, es decir, Donald Trump? ¿Cómo ver a Joe Biden en este medio año transcurrido, a partir precisamente de todo lo que empezó haciendo en los primeros días, en las primeras semanas de su gobierno? Sí, yo considero que, y esto es algo que también se ha manejado dentro de los pasillos de la Casa Blanca, y es un sentido de urgencia. Ahora, como tú bien lo acabas de señalar, estamos ya prácticamente a 3 años y medio de que esta administración culmine. Y son muchos los retos porque estamos en un momento coyuntural en la historia, donde puede haber un cambio que va a afectar generaciones y que precisamente en esta carrera contrarreloj, esta urgencia, este gobierno, junto con los demócratas en la parte legislativa, van a tener que avanzar a pasos agigantados, porque como bien lo señala el invitado, aquí hay un tema, Carmen, que es importante señalar, y es que la democracia está en juego en Estados Unidos, precisamente por la sombra del trumpismo que se cierne sobre el Partido Republicano, un Partido Republicano que básicamente le ha rendido lealtad a Donald Trump y que espera que él se lance a la presidencia. Y es porque yo creo que Biden entiende, y esto lo escuchamos en el foro, entiende el momento tan importante de pasar, el de volver a refortalecer derechos al voto que se le negaron a muchas organizaciones y a organizaciones no, a muchos individuos desfavorecidos, como ocurrió con el fallo de la Corte Suprema en el 2013, que eliminó ciertas provisiones de la ley del derecho al voto y que precisamente ha debilitado la democracia. Y el hecho de que lo que vimos hoy, por ejemplo, como ustedes se acaban de dar cuenta en las noticias, los republicanos seleccionaron a 3 congresistas para ser parte de la comisión que va a investigar lo que ocurrió el 6 de enero, pero 3 de ellos apoyaron esa insurrección. Es decir, ¿cómo se puede explicar que el Partido Republicano nomine a estas 3 personas que precisamente apoyaron esa insurrección? Con lo cual a mí me lleva a lo siguiente: yo entiendo la posición de Joe Biden porque él ha forjado su carrera mediante el bipartidismo. Él es una persona que, como incluso lo dijo en el foro, en el town hall, él dijo: yo soy una persona que estrecha la mano de la persona como un acto de caballero, como un pacto entre hombres, por ponerlo de alguna manera, entre individuos. Pero lo que aquí Joe Biden está fallando en entender es que es, como se diría coloquialmente, está llevando un cuchillo en una pelea donde hay pistolas. Lamentablemente el Partido Republicano, como lo conocemos, no tiene ninguna intención de pasar ningún paquete bipartidista. Yo entiendo que por la naturaleza política de Joe Biden quiere demostrarle al mundo que en Estados Unidos todavía hay un sentido de democracia y donde ambos partidos pueden trabajar. Pero lamentablemente, como están las condiciones actualmente, si el Partido Demócrata, por ponerlo de alguna manera coloquial, no se pone las pilas
con el tema del filibusterismo, que para algunos no entienden la figura del filibusterismo, es que para que pasen proyectos de ley se necesita un umbral de 60 votos, es decir, aproximadamente 10 republicanos que se puedan poner de acuerdo, o en este caso 14 republicanos que puedan ponerse de acuerdo con los demócratas. Si no pasa 2/3 de esos votos, pues ningún proyecto de ley puede prosperar, y menos cuando se trata de estos votos o de estos proyectos para apoyar la democracia, porque indudablemente, como lo menciono, los republicanos lamentablemente no están mostrando interés en hacer mejoras en ese aspecto, y la democracia está en juego, porque realmente lo que estamos viendo es que, como lo bien señala el invitado, el trumpismo sigue manejando los hilos del partido republicano. Básicamente podría decir que el partido republicano es el partido de Donald Trump. Bueno, déjenme, Robert, José Luis, hacer una pausa. Nos queda ya poco tiempo. Regresamos para concluir. Millones de hombres conservan su cabello. Bueno, pues se acaba el tiempo, José Luis, Robert. ¿Con qué se despiden viendo el foro CNN y, bueno, viendo hacia adelante para Joe Biden en un panorama como el que han descrito? ¿Con qué cierras, José Luis, este programa? Mira, Carmen, yo creo que la promesa de Biden, siendo un político de centro progresista, sigue estando, es una apuesta a la alta. Es una apuesta a la alta a pesar de que haya tenido resistencia de parte de sectores muy recalcitrantes del sistema y del aparato político y de la clase política del establishment político estadounidense. Particularmente el conservadurismo republicano, que está hoy dominado por las fuerzas trumpistas de una manera avasallante. Sin embargo, yo creo que su propuesta optimista, su propuesta de consensos, es una propuesta que sigue vigente. Me parece que tiene legitimidad, tiene credibilidad, tiene todavía un apoyo muy importante del público estadounidense. Lo que hay que ver hasta dónde puede lograr los consensos que se necesitan dentro de la Cámara, dentro de las dos cámaras, para poder llevar a cabo el programa de presupuesto, el rescate que está planteándose, que es muy importante, y sobre todo otros temas muy importantes como migración y medio ambiente. Todo esto se resolverá en la medida en que se vaya disolviendo la fuerza del trumpismo, cosa que me parece difícil. Déjame decirte, Carmen, yo creo que el trumpismo llegó para quedarse, por ahora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Se nos acabó el tiempo y ya no pudimos escuchar, Robert Valencia, una última reflexión tuya porque se acabó el tiempo, pero para la próxima estaremos analizando todos estos temas. Gracias, Robert, por estar aquí. Saludos a Nueva York y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Gracias a José Luis Valdés y a los dos, gracias por estar aquí. A usted que nos permitió acompañarle, pásela bien, hasta mañana. Buenas noches.